Muy buenos días, alumnos. Esta es la primera sesión, la primera clase de la subasignatura Mercadeo de Farmacéuticos. Como introducción para esta asignatura vamos a estar viendo algunos aspectos generales que tienen que ver con el mercadeo de productos farmacéuticos y también cómo se aplica a la industria. Algo que es importante conocer es cómo está estructurada la industria y cuáles son las peculiaridades que tiene el sector farmacéutico. Por eso vamos a iniciar considerando algunos aspectos generales. Algo que caracteriza al sector farmacéutico es que es altamente competitivo y se centra en aspectos como la innovación y el desarrollo. Esto es lo que modifica mucho del comportamiento de la industria. Básicamente dentro del sector farmacéutico hay dos ramas. Están los que producen el área de innovación y está el área de producción. Para hacer un ejemplo claro, tenemos los laboratorios como Roemers, Rothschild, Aventis, Sanofi, Pfizer, que son laboratorios de innovación porque están desarrollando e investigando nuevas moléculas constantemente. Mientras que los laboratorios de producción, por ejemplo, los laboratorios nacionales como Roche, Seguel, RARPE, Pansima, son laboratorios en donde únicamente se dedican a la mezcla de principios activos para la elaboración de formas farmacéuticas finales. Esto es lo que diferencia básicamente la industria. Todos los productos farmacéuticos obviamente provienen de laboratorios que los han fabricado y su comercialización, el precio está limitado, dirigido y está afectado específicamente por el tipo de laboratorio que lo produjo, si ha sido un laboratorio de innovación o si ha sido un laboratorio de producción como tal. Debido a que la industria farmacéutica en la actualidad es uno de los sectores empresariales más estables e influyentes, eso la ha llevado a ser un actor fundamental en el comercio, incluso en la política. Por ejemplo, en la actual coyuntura social en la que estamos viviendo con la pandemia del COVID, muchos de los gobiernos han dado una gran cantidad de dinero a el sector farmacéutico para la innovación y la producción y la búsqueda de una vacuna para el COVID-19. Por eso es importante que comprendamos cuál es el peso de la industria farmacéutica que tiene. Por eso es importante que comprendamos bien cómo está estructurada la industria farmacéutica. Los laboratorios farmacéuticos grandes como Roche, Pfizer, tienen un gran peso en la política y son actores clave en el desenvolvimiento de muchos asuntos. De hecho, es uno de los sectores industriales más grandes del mundo. Está valuado en miles de millones de dólares y todos quieren participar en este aspecto. De hecho, en la actualidad, las farmacias han tenido un empuje gracias a la situación, porque muchas personas están preocupadas por su salud, por lo que se están volcando hacia las farmacias para conseguir medicamentos. Características generales de la industria. Es un sector bastante complejo. Como ya hablábamos, la industria farmacéutica tiene dos sectores fundamentales, el sector de innovación y el sector de producción. Y esto va a afectar el comportamiento de la industria. También, debido a que es un sector altamente competitivo, es un sector bastante cerrado y limitado. Entrar y ser un actor dentro del ámbito farmacéutico es algo bastante difícil. En Nicaragua básicamente significa que uno abra una farmacia. Pero, por ejemplo, si uno quisiera competir como un laboratorio fabricante, eso es algo muy difícil, no únicamente por la inversión que se requiere, sino también por la competitividad del sector. Cuando un laboratorio nuevo piensa en abrir, tiene que pensar en los costos de la apertura. Principalmente, los costos iniciales se centran en la maquinaria y los equipos que se van a ocupar. Únicamente pónganse a pensar en cuánto cuesta una máquina como la tableteadora. Una tableteadora común
anda alrededor de 10.000, de 50.000 a $100.000. Y sin tener en consideración los equipos menos especializados que se ocupan, como por ejemplo la balanza analítica y los equipos de cristalería, los reactivos, que son bastante caros. Ahora tratar de inscribir lo que supone la inscripción, el registro sanitario del laboratorio, de cada uno de los productos, el precio al que necesitan venderse, cuánto tiene que ser el volumen de venta para que el laboratorio permanezca a flote. Entonces, todos estos son factores bastante complejos que limitan el comportamiento de la industria farmacéutica. Principalmente es un sector bastante caro. Así es que querer abrir un laboratorio es bastante difícil y mucho menos tratar de competir con los que ya están establecidos. Pues ellos ya tienen su nicho, su mercado y pueden jugar con el precio de sus productos de manera eficiente. Entonces, hablando con esto de la competencia que existe en el sector, en el caso de los laboratorios innovadores, estos son los laboratorios que tienen un mayor impacto y mayor peso sobre el sector. Ya hablamos, los laboratorios innovadores, mientras los no innovadores únicamente van a estar en dependencia de la liberación de licencias y este sector es un sector menos dinámico que el sector de innovación. Obviamente porque no tanto en nuestro país, pero en la mayoría de los países a nivel mundial, el sector de innovación es el sector que impulsa a la industria farmacéutica. Básicamente porque el medicamento también es un producto de consumo. Y mucho del comportamiento del comprador está ligado con la novedad. Por eso es que los medicamentos de manera rutinaria están cambiando cosas como su aspecto, su empaque o su fórmula. Piensen, por ejemplo, en el caso de Panadol. Panadol es únicamente acetaminofén, pero cambian algunos aspectos de la presentación y de la composición para atraer más compradores y mantener activo. Vamos a ver algo que se llama el ciclo de vida de un producto, que nos ayuda a saber por qué es que las empresas hacen esto. Hay un momento en el que el producto alcanza una meseta y luego comienza a declinar. Hay cálculos matemáticos que nos permiten establecer y determinar en qué fase del ciclo de vida está el producto y establecer el momento más oportuno para hacer los cambios necesarios y alargar el tiempo de vida de un producto, que es lo que ha sucedido con Panadol, ¿verdad? Es una molécula bastante sencilla, pero que es bastante comercializada porque ha logrado posicionarse. Vamos a ver también lo que tiene que ver con esos términos, el posicionamiento. Entonces, en el caso de los laboratorios no innovadores, los laboratorios de producción, les pasa exactamente lo mismo. Sus productos tienen un ciclo de vida. Y si no logran posicionarse en la mente del comprador, obviamente van a tener un ciclo de vida muy corto, lo que va a suponer una menor rentabilidad al laboratorio, porque va a tener un periodo más corto de retorno de la inversión. El periodo de amortización y luego el periodo de ganancia efectiva de dividendos. Todos esos factores son los que van a influir no solamente el precio del medicamento, sino las estrategias comerciales que se van a dar. Por eso es que el departamento de marketing dentro de los laboratorios y de la industria farmacéutica es uno de los sectores más importantes. Hay gran parte de la inversión que los laboratorios hacen está destinada a esto, al marketing, a la promoción de los productos, a la estimulación del sector, para que sus productos sigan teniendo demanda. Así es que esto es algo que requiere gran cantidad de inversión por parte del laboratorio.
Una característica que tiene el mercado farmacéutico son los actores que participan en el mercado farmacéutico. Hay básicamente tres. Están los prescriptores, los influencers y el consumidor. El prescriptor, que es el médico, tiene básicamente un papel de promotor. El médico no lo sabe, pero es básicamente el vendedor del farmacéutico. El farmacéutico lo que hace es llegar donde el médico y convencerlo de que recete su producto. Lo que el visitador médico está haciendo es que hacer que el médico trabaje para uno, que le promueva el producto. Es decir, que nos haga publicidad a nosotros. Entonces, si un medicamento no se receta, no va a ser demandado. El médico básicamente es un generador de demanda para la industria farmacéutica. Es un empleado del farmacéutico, en términos concretos. Así es que, por eso es que el visitador médico tiene un trabajo esencial al estimular al médico para que efectúe este trabajo sin que lo sepa. Luego tenemos los influenciadores, ahí tenemos, por ejemplo, tenemos las autoridades sanitarias, tenemos las empresas de seguros, los que se llaman médicos líderes de opinión, farmacias y enfermeras. Estos son distintas personas que van a actuar también como promotores, pero son promotores secundarios del producto. Por ejemplo, una farmacia va a estimular la compra y el comercio de un producto en el grado de que también, de nuevo, el visitador médico convenza a los despachadores, a los dependientes de la farmacia y al dueño de la farmacia de que coloque publicidad específica de nuestro producto y le haga promoción a nuestro producto. También tenemos luego lo que viene a ser las redes sociales, personas que tienen influencia popular, que son el objetivo de los laboratorios y de las empresas farmacéuticas, que quieren que esa persona haga referencia a su producto. ¿Para qué? El consumidor, que es el objetivo de la publicidad, tenga conocimiento del producto y quiera comprar el producto. Entonces, básicamente, ¿cómo funciona esto? Y tenemos un ciclo en el que vemos la organización estructural del mercado farmacéutico. Entonces, tenemos por ejemplo, hablemos de los medicamentos de prescripción. Este es un mercado complejo porque no podemos hacerle publicidad. La ley prohíbe hacer publicidad a medicamentos que requieren prescripción médica. Así es que ahí necesitamos encontrar a alguien que venda. Entonces necesitamos tener, obviamente, por ejemplo, los medios de comunicación, darlos a conocer y volvemos a hacer uso, por ejemplo, de los influencers, en este caso del médico, que va a influir en el comprador, el médico también. Los influencers pueden también influir sobre el médico y al final esto va a influir en el paciente y también va a determinar el comportamiento del mercado. Es decir, cómo se está haciendo, se está comportando el mercado. También la farmacia juega un papel importante porque obviamente, en términos concretos, hablando de un laboratorio o una distribuidora de productos farmacéuticos, el cliente al final, quien le compra no es la persona, ¿verdad? Porque la persona no va al laboratorio a pedir un medicamento. ¿Quién es el comprador? Es la farmacia, es el cliente objetivo de las distribuidoras y de los laboratorios. ¿Qué se hace entonces? Bueno, en este caso es convencer al paciente. ¿Por qué? Porque una farmacia no hace un pedido de un producto que nadie le llega a buscar. Entonces, eso es lo que se necesita. Necesitamos generar la demanda.
¿Cómo generamos la demanda? Haciendo que el médico informe al paciente o que los influencers modifiquen el comportamiento del médico para que el paciente llegue a la farmacia a preguntar, ¿y tienen tal cosa? No, no tenemos. Y entonces, ¿qué va a hacer la farmacia? Lo anoten en la lista de faltantes y entonces ya se va a generar un pedido. Es una dinámica bastante compleja, ¿verdad? Y en términos concretos bastante difícil en ocasiones. Por eso es que el marketing necesita estar bien estructurado. Dentro del laboratorio, el departamento del marketing estructura la función del mercadeo. Entonces, el departamento de marketing es el área funcional que se encuentra con la capacidad de atender las necesidades del cliente o crearlas y satisfacer esas necesidades de la mejor manera. Entonces, en ocasiones, la mejor venta, el mejor modo de venta, no es aprovecharse de una necesidad, sino generar una necesidad. Y es lo que sucede, por ejemplo, cuando un visitador médico llega, está farmaciando, es decir, visita la farmacia, ¿qué hace? Habla un poquito con el dependiente y con el dueño de la farmacia, pero antes de eso, ¿qué está haciendo? Está hablando con los pacientes, los que están ahí esperando a que se les atienda. Tal vez una persona entró a la farmacia a comprar acetaminofén y salió comprando nuestro producto, porque el visitador médico, ¿qué hizo? Y comenzó a hablar con la persona. Y ya cuando se acercó al mostrador, ya la persona quería comprar aquel medicamento que nosotros estamos impulsando. Y en muchas ocasiones podemos hacer ese el cambio de paradigma en la persona, y de eso se encarga también el departamento de marketing en los laboratorios, y especialmente el principal componente de este departamento, el visitador médico. Entonces, en una empresa farmacéutica, la función del departamento de marketing es la información comercial, la planificación y la puesta en marcha y control. En el caso de la investigación comercial, es la función que permite obtener información necesaria para la toma de decisiones con respecto a la estrategia de marketing. Y hay varios temas en los que se puede y se necesita información, como por ejemplo el entorno, el mercado, la competencia, el precio, la comunicación, los métodos de distribución, etc. Entonces, piensen, por ejemplo, si uno quiere abrir una farmacia, ¿qué necesita saber? Primero, el mercado, conocer el entorno, ¿verdad? Las características demográficas del área donde pensamos abrir nuestra farmacia. Luego, determinar el mercado, porque aunque una farmacia se encuentre en un área geográfica específica, el mercado son todas aquellas personas a las que yo les puedo vender. Y no siempre son todas las personas del barrio donde se encuentra la farmacia. Tal vez, por ejemplo, si una farmacia está en una gasolinera, quizá la gente del barrio no llegue a esa farmacia. ¿Quiénes iban a llegar? La gente que llega en vehículos. Y entonces uno va a modificar la estructura de su farmacia en función de esto. ¿Quiénes son mis compradores? Luego hay que determinar quién es la competencia. Es decir, hay más farmacias en el área, qué tipo de productos venden, a qué mercado están apuntando ellos, cuáles son sus precios. Y luego bien, eso va a permitir que establecer un sistema de distribución y otros factores. Si es que la investigación es importante. Luego viene el segundo paso, que es la planificación. Yo ya sé cuál es mi mercado, cuáles son el tipo de personas que vienen a comprar, qué medicamentos están buscando. Entonces tengo que establecer objetivos específicos y los medios para conseguir esos objetivos. Entonces, en lo que tiene que ver con los objetivos, definimos lo que necesitamos alcanzar, por ejemplo, el nivel de ventas, la participación de mercado y el margen de contribución. En lo que tenemos que hablar, por ejemplo, el nivel de venta, eso es algo que está determinado específicamente por el punto de equilibrio. Es decir, hay que calcular el periodo de amortización de la inversión y determinar el punto de equilibrio en el que se alcanza el punto estable entre la inversión y el retorno de capital. Luego necesitamos pasar el punto de equilibrio, y una vez pasando el punto de equilibrio es cuando el negocio comienza a ser rentable. Todo eso se hace previo a la apertura de la farmacia
o de un laboratorio, no se hace después. Este es un proceso previo a la apertura, porque yo no sé, no voy a ir a una farmacia si no sé cuánto necesito vender. Y si yo no sé cuánto compra la gente, si resulta al final que yo lo que necesito vender es superior a lo que la gente de ese sector, mi mercado, gasta, entonces ¿para qué voy a hacer la inversión? Entonces, ¿cómo determinamos eso? Al determinar lo que se llama participación de mercado. La participación de mercado es el pedazo al que yo tengo acceso como farmacia. Es decir, hay X cantidad de compradores que buscan lo que yo ofrezco. ¿A cuántos de estos puedo llegar? ¿A cuántos de estos puedo alcanzar? Esa cantidad es lo que se llama participación de mercado. Y margen de contribución es el nivel de ganancias al que yo estoy efectivamente alcanzando. Esto, ligado a la planificación, me lleva al desarrollo de estrategias. Entonces, aquí hay varias opciones para seleccionar. Entonces, eso va a estar en dependencia de dos cosas, de algunos factores. Entre ellos está el mercado objetivo, es decir, yo estoy en tal barrio, voy a poner una farmacia, o voy a poner un laboratorio, qué tipo de producto pienso hacer, porque quiero estos productos, porque estoy apuntando a un sector de la población. Ese es mi mercado objetivo. ¿Y qué hago? Hago lo que se llama segmentación, que es el pedazo de mercado al que apunto, porque se caracteriza por una serie de elementos, que por ejemplo pueden ser demográficos o sociales, X. Entonces luego tenemos lo que se llama el análisis de la ventaja competitiva. Es decir, ¿qué puedo hacer para que mi farmacia, mi laboratorio, tenga y logre ese objetivo? Es decir, algo que me dé una ventaja sobre mi competencia. Entonces, yo necesito identificar cuáles son las debilidades de mis competidores para entonces convertir esos puntos en las fortalezas de mi farmacia. Entonces, eso es lo que me va a dar ventaja competitiva. Entonces, vamos al tercer punto aquí. Hemos planeado las tácticas, definido nuestros objetivos, establecimos nuestra ventaja competitiva, y entonces ahora, ¿qué hacemos? Una táctica. Entonces, ¿qué hacemos? Se lleva la estrategia seleccionada a los prescriptores a través de distintas actividades del marketing. Entonces, ¿qué hacemos? Implementamos. Por ejemplo, antes de abrir la farmacia, está lo que se llama el premercadeo, que despierta el interés del mercado. Se me escapa el nombre específico de ese tipo de campaña. Y lo que se hace es que, por ejemplo, ponen próximamente, y no dicen qué cosa, la gran apertura próximamente. Y la gente, ¿qué irán a hacer ahí? A saber, ¿y qué están generando? Están generando curiosidad. Y hasta que después, y comienzan luego unas semanas, 2 semanas previas a la apertura, a hacer otras campañas. Por ejemplo, estás cansado de los precios altos, deseas obtener mejores medicamentos, una mejor atención, y dejan las preguntas abiertas, y hasta después ponen farmacia tal, apertura tal día. Son estrategias que vamos a ir viendo, ¿verdad? Eventualmente. Luego tenemos el tercer punto. Primero teníamos, ¿verdad?, estudio de mercado, luego la planificación y luego la puesta en marcha y control. Es cuando ya arrancamos, está en funcionamiento, y lo que tenemos que hacer es dar seguimiento, porque el mercado no es estático, es cambiante. Las actitudes de las personas cambian, se modifican, y entonces eso también tiene que estar haciendo nuestra farmacia, nuestra empresa, tiene que irse ajustando a los cambios de comportamiento del mercado, para ver si las estrategias seleccionadas siguen siendo efectivas o no. ¿Qué podemos hacer aquí en este caso para poder hacerlo? Hay una estrategia que se llama benchmarking. ¿Qué cosa es el benchmarking? Es un proceso de análisis y comparación de servicios y productos, en los que nosotros fijamos un objetivo. Por ejemplo, yo quiero abrir una farmacia y yo establezco benchmarking y yo digo, yo quiero que mi farmacia sea como las MED, que sean como las Praga. Entonces, yo lo que estoy haciendo en ese proceso es definiendo un objetivo al que quiero alcanzar. Es básicamente lo que yo deseo conseguir.
Entonces, la industria farmacéutica tiene características propias que la diferencian de otros sectores, del sector farmacéutico, etc. De otros sectores. Entonces, ¿cuáles son algunas diferencias de el mercado farmacéutico? ¿Qué características tiene el mercado farmacéutico que lo hacen diferente de otros sectores? Es que el mercado farmacéutico tiene una gran inversión en procesos de investigación y desarrollo, especialmente los laboratorios más grandes, ¿verdad? Que son los laboratorios innovadores. Luego hay una participación importante que es la intervención del sector público como regulador. Entonces, el mercado de los productos farmacéuticos tiene que tener en cuenta de que hay un supervisor que siempre está encima del sector farmacéutico, que es el sector del Ministerio de Salud y las organizaciones, los organismos y entidades públicas. Además, otra característica es que es un proceso bien complejo, ¿verdad? En otros rubros y otros sectores de mercado hay una línea directa entre la empresa, el productor, y el consumidor. En el caso de la industria farmacéutica no es así. No hay una línea directa entre el productor, el laboratorio y el consumidor. Tiene que pasar por distintas facetas y regulaciones antes de poder llevar a cabo la comercialización del producto. Entonces veamos cómo esto afecta el comportamiento del mercado. Vean ustedes en esta grafiquita que tenemos por aquí. Los laboratorios que producen, ¿qué hay? Tienen que realizar una investigación para desarrollar moléculas básicas. Entonces, aquí intervienen laboratorios farmacéuticos, farmacoquímicos, entran en juego convenios y otros factores. Luego, tiene que establecerse sistemas de distribución. Por ejemplo, el laboratorio diseña una nueva molécula, ¿a quién se la va a vender? ¿Quién me la va a vender? ¿Cómo hago que llegue al consumidor final? Entonces, esto va a determinar los sistemas de distribución que yo voy a organizar. Entonces, luego tengo que identificar quiénes son los actores. Si hay farmacias, si hay clínicas, si hay hospitales, quién es mi consumidor final. ¿Cómo puedo lograr que los médicos participen en este campo? Es decir, y den impulso a mi producto. Aquí tenemos que tener en consideración otro aspecto importante, que para el desarrollo de productos hace falta la financiación. ¿De dónde va a venir el dinero para la investigación y el desarrollo de esta molécula? ¿Quién va a dar el dinero? ¿Lo invertirá exclusivamente el laboratorio? Entonces se buscan en muchas ocasiones financiamiento y la mayoría de ocasiones los financiamientos provienen de dos fuentes, ¿verdad? El sector privado, que son en general los socios del laboratorio, y el sector público. Que, por ejemplo, en ocasiones sucede que hay un laboratorio o mejor dicho, hay un país que quiere, un ministerio de salud, un organismo de salud que desea que se desarrolle un medicamento para una enfermedad. Es lo que está sucediendo ahorita, ¿verdad? Y lo que sucede es que las organizaciones de salud están dando dinero a los laboratorios para la investigación y el desarrollo de una medicina que antes no se necesitaba, que nadie la buscaba. Nadie quería una vacuna para el COVID, ningún laboratorio la estaba fabricando. Entonces, ¿para qué la vamos a desarrollar? ¿Para qué la vamos a crear? ¿De dónde va a venir ese financiamiento? Viene del sector público. También pueden, en ocasiones, entran en juego aquí, no tanto para el diseño y el desarrollo de fármacos, pero sí para la fabricación, empresas médicas prepagadas. Por ejemplo, hay sectores que tienen el deseo de suplirse de medicamentos. Por ejemplo, hospitales privados, eso funciona en Estados Unidos,
que necesitan un suministro constante de un medicamento específico, porque tienen su línea particular de tratamientos y de pacientes. Entonces, lo que hace este laboratorio es que paga a un laboratorio específico, hace un convenio para que este laboratorio en particular le haga una producción establecida de un medicamento que desee. Y entonces llegan a un convenio y lo que hace es que este hospital le está pagando de manera regular al laboratorio para que produzca un medicamento específico. Y ahí es donde el laboratorio, pues obviamente tiene sus ventas, ¿verdad? En otros no sucede así. Por ejemplo, el laboratorio piensa en desarrollar una medicina porque sí, ¿verdad? Porque cree que hay un nicho, hay un mercado para desarrollarla. Y entonces, comienza con la investigación, el desarrollo, necesita inversión privada, va a los ministerios, organismos de salud de países, Estados Unidos y otros, para buscar apoyo, convenio, habla de los posibles resultados, trata de convencerlos de la inversión y así sucede. En muchas ocasiones ahí hay mucho corrupción, porque muchas veces los gobiernos están invirtiendo en el desarrollo de un medicamento que jamás se realice porque el laboratorio pues sencillamente no lo va a producir. No hay mercado, sencillamente convencieron a alguien para que diera el dinero y el ministerio, por ejemplo, el ministro de Salud tiene su participación ahí, ¿verdad? Lo único que quieren es que siga fluyendo el dinero. El laboratorio, el sector farmacéutico también es un sector bastante caro. Es un sector, la investigación y el desarrollo de medicamentos es un proceso altamente costoso. Por ejemplo, para lanzar medicamentos puede andar el valor, estas son cifras un poco desfasadas, está arriba de los $1.000 millones lanzar un medicamento. Sin embargo, toda la inversión llevada a cabo entre la investigación y el desarrollo de una molécula puede sobrepasar los $10.000 millones y abarcar un periodo de 10 a 13 años, hasta más. Y tiene que tener en consideración el laboratorio fabricante que tiene un periodo similar para recuperar la inversión. Porque recuerden que tras el diseño de una molécula, el laboratorio solamente tiene 10 años de dominio exclusivo sobre esa molécula. Entonces, en ese periodo de tiempo, tiene que recuperar la inversión que hizo. Entonces, tiene que pensar en si va a ser viable recuperar la inversión que se hace en ese plazo de tiempo. Entonces, por ejemplo, en el caso del mercado argentino, se invierten alrededor de 390 millones de dólares para el año 2011 en la investigación y desarrollo de medicamentos. Aquí en Nicaragua no hay investigación ni desarrollo. Y tenemos el ciclo de vida, ¿verdad? Desde que se solicita la patente, la etapa de los ensayos clínicos, el establecimiento del precio, y en esto solamente le quedan este periodo de tiempo al laboratorio para recuperar la inversión hecha. Eso ha llevado a que muchos laboratorios obviamente cierren y pierdan. Por eso es que la mayoría de laboratorios, especialmente en Nicaragua, no son laboratorios de innovación, sino que son sencillamente laboratorios de producción. Porque se ahorran el riesgo de hacer una inversión que no van a recuperar. Entonces, otras características de la industria farmacéutica es que tiene un elevado índice de internacionalización y tiene un bajo índice de concentración para los mercados globales en distintos países. Eso significa de que es difícil salir del mercado nacional para un laboratorio nacional, porque hay ya competencia establecida en ese otro país. Y a nivel internacional, los laboratorios transnacionales tienen una hegemonía casi total. Así es que es muy difícil para un laboratorio tratar de jugar fuera de su país.
factores que entran y determinan el precio y el comportamiento de la industria. Es precisamente lo que tiene que ver con lo que lleva al desarrollo de un medicamento. Están las 4 fases de los ensayos clínicos, ¿verdad? La primera, en la que se tiene que determinar su seguridad y tolerancia. Luego tiene que determinarse los procesos de bioequivalencia. Luego tienen que establecerse esto a mayor grado, mayor eficacia. Y por último, la fase 4, que es la que se llama fase de postcomercialización, que es una fase de farmacovigilancia, en donde el medicamento ya se está comercializando, pero todavía se están recopilando datos clínicos y estadísticos que van a determinar si efectivamente ese producto puede o no ser aprobado para su comercialización libre. Nosotros vivimos en países fase 4. ¿Qué quiere decir eso? Que son países que son utilizados para la experimentación post-comercialización de medicamentos. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos, fase 4, se limita, por ejemplo, a zonas rurales. La FDA aprueba un medicamento para fase 4, pero dicen en qué lugar del país se va a llevar a cabo eso. Porque no quieren arriesgar a otras poblaciones. Y aquí en Nicaragua, obviamente, ¿verdad? Vienen medicamentos en fase 4 que al final, por eso luego son retirados del mercado, porque al reunirse una mayor base de datos con respecto a su bioseguridad, se ha determinado de que no debería estarse vendiendo ese medicamento. Entonces, haciendo un resumen, la industria farmacéutica es altamente activa, competitiva y globalizada. Entonces, es muy competitivo, por lo que es difícil obtener una participación en el mercado, pero es un mercado altamente redituado. Entonces, aquí terminamos la presentación de esta clase de hoy, chicos. Les recuerdo, vean las actividades que están colocadas en el aula virtual y estemos en contacto. Gracias por su atención.